Hay un dolor que no sangra, pero que hace temblar el corazón en silencio. Es ese tipo de herida que no se ve en el cuerpo, pero que deja marcas en cada gesto, en cada mirada, en cada intento de sonreír, cuando por dentro todo está hecho pedazos. Es lo que sucede cuando alguien en quien confiábamos profundamente traiciona esa confianza. No importa si fue una palabra negada, una promesa rota, un cuerpo entregado a otra presencia. La traición no es solo el acto, es el derrumbe de un mundo construido con fe. Tal vez tú estés ahí ahora, mirando a alguien que juró amarte, pero que fue capaz de herir lo más sagrado entre ustedes, la confianza. Quizás te estés preguntando si aún es posible volver a creer, si vale la pena intentar de nuevo, o si al tratar de reparar lo que se rompió, terminarás perdiendo lo poco que queda de ti. Y esa es la herida más cruel de la traición. No solo destruye lo que existía entre ustedes, también sacude tu relación contigo mismo. De pronto comienzas a dudar de tu valor. Te preguntas si fuiste suficiente, si entregaste demasiado, si ignoraste señales obvias. Empiezas a culparte por haber confiado, por haberte entregado de verdad. Y en el fondo, tal vez tengas miedo, miedo de perdonar y parecer débil, miedo de irte y quedarte vacío, miedo de quedarte y nunca más ser amado como mereces. Sí. La traición es un terremoto del alma, y cuando sucede, algo dentro de nosotros grita, nunca más volveré a confiar en nadie. Pero, ¿realmente tenemos que cerrar el corazón para siempre? ¿Reconstruir la confianza significa aceptar cualquier cosa? ¿El perdón es debilidad o fortaleza interior? La verdad es que sí, es posible volver a confiar, pero no de la manera en que muchos piensan. Porque no se trata solo de volver a creer en el otro, se trata de algo mucho más profundo, de volver a creer en ti, de aprender a poner límites sin endurecer el alma, de recuperar tu dignidad sin volverte frío, de encontrar un nuevo camino, uno que te lleve hacia el amor maduro, consciente y verdadero. Y ese camino no es fácil, pero puede ser profundamente liberador, porque la traición puede destruir, pero también puede revelar, puede romper, pero también puede despertar. Este video no es sobre salvar una relación a cualquier precio. Es sobre salvarte a ti primero y desde ese lugar decidir, con lucidez, valentía y amor propio, lo que aún merece quedarse en tu vida. Si esto tocó algo dentro de ti, quédate conmigo hasta el final. Vamos a atravesar este dolor juntos y salir de él no solo con respuestas, sino con una nueva visión sobre lo que significa amar sin perder la dignidad. Si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin darle like al video, compartirlo con tus amigos o familiares y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios qué estás sintiendo. Tus palabras pueden ser el alivio que otra persona necesita leer. Aquí creamos un espacio de verdad, de sanación y de amor real. Pero el perdón apresurado también es una forma de abandono. Es cuando abandonas tu propio dolor solo para no perder al otro. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. La verdad es que, después de una traición, la confianza nunca vuelve a ser la misma. Y eso no es necesariamente algo malo. Porque a veces lo que llamábamos confianza era solo ingenuidad. Era el deseo de que el otro fuera perfecto, de que estuviera por encima del error. Reconstruir la confianza no es regresar a lo que era antes, es crear algo nuevo, más consciente, más real. Un lugar donde el amor no se alimente de idealizaciones, sino de elecciones verdaderas, tomadas día a día, con respeto y presencia. Pero para llegar a ese lugar, es necesario atravesar un túnel oscuro, sentir la herida, abrazar la rabia, llorar todo lo que duele. Sin prisa, sin culpa, porque solo cuando reconoces la profundidad de lo que fue herido, puedes realmente elegir cómo seguir. Si vale la pena reconstruir en pareja, o si ha llegado el momento de reconstruirte a ti mismo desde adentro. Cualquiera que sea el camino, solo será digno si es verdadero, y solo será verdadero si no tienes que esconder tu dolor para ser amado. La traición duele no solo por romper un pacto, sino porque toca una herida más antigua,
más profunda, más silenciosa, nuestro miedo a no ser dignos de amor. Desde pequeños aprendemos que debemos merecer el amor. Si somos buenos, seremos aceptados. Si complacemos, seremos elegidos. Si somos perfectos, nunca nos dejarán. Pero la vida, con su complejidad, pronto nos enseña otra cosa. Incluso quien ama puede traicionar. Incluso quien es bueno puede ser rechazado. Incluso quien cuida puede herir. Y ahí comienza un conflicto devastador dentro de nosotros. Si hice todo bien, ¿por qué me traicionaron? Si di lo mejor de mí, ¿por qué no fui suficiente? Erich Fromm nos enseñó que el amor verdadero es un acto de darse, no de poseer al otro. Pero vivimos en una sociedad que nos enseñó lo contrario. Amamos como si el otro nos perteneciera. Deseamos como si tuviéramos derecho. Confiamos como si fuera un contrato. Y así confundimos amor con dependencia, confianza con control, relación con fusión. La traición, en este contexto, no es solo la ruptura del vínculo, es el colapso de nuestra ilusión de seguridad. Es el recordatorio de que el otro es libre y de que, por más que amemos, nunca podremos garantizar que no nos fallará. Y eso nos asusta, nos confronta con la libertad del otro, y también con la nuestra. Fromm decía que la libertad puede ser insoportable para muchos, y que, ante ella, muchas personas huyen. Huyen hacia sistemas autoritarios, hacia reglas rígidas, hacia relaciones donde ya no tienen que elegir, solo obedecer. En el amor eso se ve así. Preferimos la ilusión del control al dolor de la incertidumbre. Queremos una certeza de fidelidad, como si eso fuera posible. Y olvidamos que la única manera de mantener viva la confianza es cultivando el amor como arte, no como obligación. Por dolorosa que sea, la traición puede revelar algo esencial, que estábamos amando de forma inconsciente, que intentábamos asegurar el amor, en vez de nutrirlo día a día con presencia, verdad y libertad. Y eso no significa que fue tu culpa, pero sí que, si quieres reconstruir, necesitas cambiar la manera en que te relacionas con el amor. Porque muchas veces, lo que más duele en la traición no es la pérdida del otro, sino la sensación de haber perdido tu centro, tu identidad, de haber depositado tanto valor en la mirada del otro que ahora ya no sabes quién eres. Esa es la herida de la alienación afectiva, otro concepto profundo de Fromm. Vivimos en un mundo cada vez más desconectado de sí mismo, y por eso usamos al otro como espejo de nuestra identidad. Si él me ama, entonces valgo algo. Si ella me elige, entonces soy especial. Pero, ¿y cuando el otro traiciona? ¿Cuando el espejo se rompe? Nos quedamos sin saber dónde empieza nuestro valor y dónde termina el del otro. La traición, en ese sentido, es una invitación brutal a la individuación, a recordar que sigues siendo completo, incluso después de haber sido roto, que tu valor no depende de la elección de nadie, y que la confianza más profunda que necesitas reconstruir es la que tienes en ti mismo. Reconstruir esa confianza es lo que te devuelve la dignidad, porque la dignidad no es ese orgullo herido que grita, no necesito a nadie. La dignidad verdadera es la serenidad de quien dice, aunque esté herido, sigo siendo digno de amor, y no aceptaré menos de lo que me respeta. Ese es el punto de inflexión. Ahí es donde la verdadera curación comienza. ¿Y si reconstruir la confianza no se tratara de volver a ser como antes? ¿Y si no fuera sobre perdonar rápido, ni olvidar lo que pasó, ni fingir que no dolió? ¿Y si reconstruir la confianza fuera, en realidad, una forma de renacer? Porque el dolor de la traición tiene el poder de quebrarte, pero también tiene el poder de despertarte a todo eso que, por miedo a perder, dejaste de ver, a todo lo que callaste, todo lo que toleraste, todo lo que justificaste. ¿A cuántas veces anestesiaste tu intuición, solo para no confrontar la realidad? Por eso, la pregunta más importante ahora no es, ¿el otro merece una segunda oportunidad?, sino, ¿estoy dispuesto a honrarme sin importar lo que el otro decida? Ahí comienza el cambio, cuando dejas de poner al otro en el centro de la historia y vuelves a mirar hacia ti.
hacia tu valor, hacia tu dignidad. Es en ese momento que muchas creencias comienzan a caer. La idea de que perdonar es olvidar, que seguir adelante es ignorar el dolor, que volver a confiar es dejar de sentir miedo. Nada de eso es verdad. Perdonar no es borrar el pasado, es elegir no cargar veneno en el presente. Confiar otra vez no es tener garantías, es saber que, incluso si el otro vuelve a fallar, tú sabrás cuidarte. Amar no es abandonarte para sostener a otro. Amar es incluirte en el amor. Y tal vez esa sea la lección escondida detrás de la traición. Tal vez vino para mostrarte que tú mismo ya te venías traicionando. Cada vez que negabas tus necesidades, que tragabas tus palabras, que romantizabas ausencias, que aceptabas menos de lo que merecías. Esa transformación es sutil, pero profunda. Es cuando la dignidad deja de ser una coraza y se convierte en un territorio sagrado dentro de ti. Y desde ese lugar, comienzas a preguntarte con claridad, ¿quiero reconstruir este vínculo? ¿O quiero reconstruirme a mí? A veces, ambas cosas pueden ir de la mano, otras veces no, pero el camino solo será verdadero si es elegido con conciencia, no por miedo a estar solo, no por necesidad, sino por la libertad de quien se reconoce completo, porque la confianza verdadera no es ausencia de dolor, es presencia de integridad. Reconstruir la confianza tras una traición no comienza con el otro, comienza contigo, con el simple pero poderoso acto de preguntarte con honestidad, ¿cómo estoy? Y tener el coraje de escuchar la respuesta. Tal vez descubras que estás cansado de fingir fortaleza, o que aún amas, pero ya no sabes si puedes confiar, o que perdiste algo de ti en el proceso y quieres reencontrarlo antes de decidir cualquier cosa. Ese es el primer paso de la sanación, volver a habitar tu cuerpo emocional, permitir sentir, sin prisa, sin culpa, sin exigencias de estar bien, sin máscaras de autosuficiencia. El dolor de la traición no pide juicio, pide cuidado. Y es en ese cuidado que comienzas a recuperar lo que creías perdido, la conexión contigo mismo. Fromm decía que el amor maduro es la unión que preserva la integridad, es decir, estar con otro sin dejar de ser tú. Pero para llegar ahí, necesitas aprender a amarte de verdad, no con frases de autoayuda, sino con acciones concretas que griten, yo importo, mis sentimientos importan, mis límites importan. Entonces, ¿cómo reconstruir esa base? ¿Cómo transformar el abismo en suelo firme? Aquí no hay fórmulas, pero sí caminos posibles, invitaciones, propuestas para empezar desde ti. 1. Valida tu dolor. No lo minimices, no lo apresures. La traición duele porque hiere justo donde el amor solía habitar. Permítete vivir ese duelo. Escríbelo. Háblalo con alguien de confianza. Y si es necesario, busca terapia. Decir esto me dolió profundamente es un acto de dignidad emocional. 2. Reconecta con tu voz interior. La traición suele desconectarnos de nuestra intuición. Empiezas a dudar de lo que sientes, de lo que percibes. Vuelve a escuchar tu cuerpo. ¿Qué te dice cuando estás cerca de esa persona ahora? ¿Sientes paz o alerta? ¿Libertad o vigilancia constante para no provocar más dolor? La confianza comienza en el cuerpo. Escúchalo. 3. Establece límites claros. Reconstruir no significa aceptar todo. Al contrario, exige más claridad que nunca. Si decides quedarte, debe haber diálogo honesto, responsabilidad del otro, voluntad real de reparar, no solo con palabras, sino con actos consistentes. Y si el otro no está dispuesto, quizás es momento de alejarte, no por venganza, sino por amor propio. 4. Recupera lo que dejaste de lado. ¿Cuántas cosas abandonaste para mantener esta relación? Amistades, pasatiempos, proyectos, espacios solo tuyos. La traición te obliga a mirar esas renuncias y te invita a reconquistarlas. La sanación también vive en el rescate, en el placer de volver a ti, en la sonrisa que surge cuando recuerdas quién eras
y quién aún puedes ser. 5. Reaprende qué es el amor. Tal vez confundiste amor con entrega total, con control, con sacrificio. Pero el amor maduro, ese que sana, que libera, que construye, tiene otras raíces. Es libertad con responsabilidad. Es la alegría de ver al otro crecer sin sentirte amenazado. Es la elección diaria de estar, no por necesidad, sino por deseo. Es cuidado mutuo, respeto por las heridas y los límites. Es saber pedir perdón y saber perdonar con conciencia. Si el otro está dispuesto a recorrer ese camino contigo, tal vez la relación pueda ser reconstruida, pero no será como antes, será otra, más real, más humana, más imperfecta, pero también más viva. Y si no lo está, aún puedes elegir crecer, elegir sanar, elegir no repetir la historia con otra persona. Porque al final, la traición no te define. Solo reveló el lugar donde necesitas fortalecerte. La verdadera reconstrucción no sucede cuando el otro merece tu confianza. Sucede cuando tú te sientes seguro en ti, capaz de amar, sin abandonarte, capaz de confiar, sin anularte, capaz de irte, si es necesario, capaz de quedarte, si es auténtico. Ese es el nuevo mirar. Ese es el nuevo comienzo. Imagina esto. Estás en un campo abierto, al final de la tarde. El sol se oculta lentamente, tiñendo el cielo de dorados y carmesíes. El viento sopla suave, pero dentro de ti hay un peso. Caminas hasta un árbol antiguo, de raíces profundas, y te sientas ahí, en silencio, solo. O al menos, eso parece. Porque de pronto, algo dentro de ti despierta. Una presencia, una versión tuya, más serena, más completa, se sienta a tu lado. Es tu yo consciente, la parte de ti que sobrevivió, la parte que aún herida, sigue de pie. El yo herido habla primero con voz temblorosa. Me traicionaron, y duele como si algo hubiese muerto dentro de mí. Lo sé, responde el yo consciente, con ternura. Y estoy aquí para escucharte. No sé si puedo perdonar, no sé si puedo volver a confiar. No tienes que decidir eso ahora. Lo que necesitas es permitirte sentir. Silencio. Me siento ingenuo por no haberlo visto antes. No fuiste ingenuo, fuiste amoroso. No te culpes por amar. ¿Y si confío de nuevo si me vuelven a herir? Entonces confiarás en ti, y si eso pasa sabrás protegerte. Con compasión, no con dureza. El yo herido baja la mirada. A veces solo quisiera volver en el tiempo, lo sé, pero lo que se rompió no puede borrarse. Sí puede transformarse. ¿Cómo? Amándote como esperabas que el otro te amara. Incluso así, sintiéndome incompleto. Tú nunca estuviste incompleto. Solo olvidaste mirarte con verdad. Otro silencio. El viento sopla más fuerte ahora. Pero el árbol permanece firme. Las hojas bailan. El dolor también. El yo consciente coloca una mano en su pecho. No tienes que decidir ahora si seguirás o no con esa relación. Lo que sí debes decidir es no volver a abandonarte. Y entonces el yo herido llora, por primera vez sin miedo, un llanto limpio, verdadero, liberador. A lo lejos, el cielo se oscurece, pero en el pecho, algo comienza a iluminarse. Esa escena vive dentro de ti. Ese diálogo no es fantasía. Es lo que sucede cuando empiezas a escucharte con amor, cuando dejas de exigir respuestas inmediatas, comienzas a cultivar presencia. Es en esa escucha interna donde empieza la sanación, no cuando el otro cambia, sino cuando tú te encuentras. Ahora que llegamos a este momento íntimo y simbólico, queda un cierre que te devuelva la esperanza, la fuerza y la dignidad. Reconstruir la confianza después de una traición no es olvidar el pasado, es honrar en quién te has convertido después de él. Sobreviviste a lo que creías insoportable, y aún en pedazos, sigues siendo alguien que ama. Eso es fuerza, eso es dignidad. Tal vez todavía llores por las noches, tal vez
Sigas recordando aquella conversación, aquel mensaje, aquel instante en que todo se vino abajo. Y está bien. Lo que te dolió fue real, pero lo que estás construyendo ahora también lo es. No necesitas endurecerte para protegerte, ni apagar tu sensibilidad para no volver a ser herido. Puedes seguir siendo sensible y aún así estar entero. Puedes seguir siendo amoroso y también firme, porque la verdadera fortaleza no está en no sufrir nunca. Está en no dejar que el sufrimiento te robe la capacidad de amar. Y amar, ahora, con más conciencia, con más presencia, con más verdad. El dolor de la traición te arrancó de un sueño, pero también te despertó. Y ahora, despierto, puedes elegir distinto. Puedes decir, merezco un amor que me respete. No tengo que mendigar presencia. Soy suficiente, aunque el otro no haya sabido verlo. Este es el punto final de la historia antigua y el primer paso de tu nueva jornada. Una jornada donde la confianza comienza en ti, y desde ahí tal vez florezca un nuevo amor, con el otro o contigo mismo, pero ahora un amor distinto, más maduro, más digno, más libre, porque tú no eres solo alguien que fue traicionado, eres alguien que eligió no traicionarse más, y eso lo cambia todo.